Mi hijo me echó de casa en Nochebuena y me dijo que ya no era bienvenida. Entré en la gélida oscuridad, con solo 2 maletas y un corazón destrozado por la traición. Pero en la solitaria carretera me encontré con un coche destrozado y un hombre envuelto en llamas. Un millonario, atrapado, desangrándose, escapándose. Lo rescaté. Horas después, me dio una invitación que convertiría mi desesperación en un nuevo comienzo, y mi vida cambió para siempre. Me llamo Betty Harper y tengo 65 años. Solía pensar que el sacrificio significaba algo. Trabajé como enfermera durante 40 años. Me levanté antes del amanecer, me puse la bata y entré en habitaciones donde la gente estaba asustada y destrozada. Les cogí la mano, les susurré que todo iría bien, y a veces permanecí a su lado hasta su último aliento. Llevé conmigo el peso de las lágrimas de su familia al volver a casa, pero nunca me quejé. Creía que era lo suficientemente fuerte para soportar cualquier cosa, siempre y cuando mi hijo tuviera la oportunidad de una vida mejor. Andrew lo era todo para mí después de la muerte de mi esposo. Tenía poco más de 30 años, y me quedé con un niño pequeño, sin ningún tipo de protección. Reconstruí mi vida turno a turno, con el tiempo, después, con el tiempo. Me salté vacaciones, ropa nueva y cenas fuera. Cada dólar lo destinaba a él. Años después, cuando quiso comprar una casa con Ren, no lo dudé. Vendí la única casa que tenía, la casa donde su padre y yo habíamos construido nuestros recuerdos, y le di el dinero. Es para el futuro, me dije. Por su futuro. Por eso le dolió tanto cuando empezaron las quejas. Al principio, eran cosas pequeñas. Andrew suspiró porque la factura de la luz subía poco a poco. Ren mencionó que la cocina se sentía abarrotada cuando cocinaba. Pensé que solo estaban estresados por el trabajo, pero sus comentarios se volvieron más agudos. Su tono, más frío. Intenté encogerme, porciones más pequeñas de comida, duchas más cortas, más tiempo a solas en mi habitación. Me dije que podía ser invisible. Pero para ellos, nunca fui lo suficientemente invisible. En Nochebuena llevaba un plato de galletas a la sala cuando Andrew me detuvo. Sus ojos no me miraban. Su voz era monótona. Necesitamos nuestro propio espacio. Hay demasiada gente aquí, mamá. El plato me temblaba en las manos. Forcé una sonrisa, pensando que quizá bromeaba. Es Navidad, Andrew, no me interrumpas, Ren. Se quedó en la puerta, con los brazos cruzados, como si fuera un veredicto final. Criar a otra persona es difícil. Mamá, sabes que no podemos apoyarte para siempre. Apóyame. Esas palabras te hirieron como un cuchillo. Los había apoyado toda mi vida, había vendido mi casa, me había dejado exhausto, había cargado con deudas y preocupaciones para que pudieran caminar más ligeros. Sin embargo, allí estaban, a 2 días de traer otro hijo al mundo, diciéndome que era demasiado. La mano de Andrew ya estaba en mi maleta. Es mejor así. Ya lo descubrirás. Revisé esa casa, los muebles que compré con mi sacrificio, las paredes pintadas con colores que elegí para que se sintiera cálida cuando se mudaron. Y de repente, ya no era mi hogar. Ni siquiera la voz de mi hijo pudo suavizar esa verdad. Metieron mi vida en 2 maletas. Sin ceremonia, sin gratitud. Solo el sonido de las cremalleras y el golpe sordo de las ruedas del equipaje al caer al suelo. El aire de la noche me golpeó como cristales rotos al salir. El invierno de Chicago me envolvió, implacable. Cargué las maletas en mi viejo coche, ese que traqueteaba cada vez que giraba el contacto y me alejaba de la acera. Mientras conducía, las luces navideñas se me nublaban en la vista. Las familias estaban sentadas alrededor de las mesas, con risas que se derramaban por las ventanas mientras los villancicos sonaban en la radio, y allí estaba yo, con 65 años, exiliado por el mismo hijo por el que lo había dado todo. El frío se hizo insoportable, oprimiéndome el pecho, así que entré en un restaurante con luces de neón al borde de la carretera. El letrero vibraba, la mitad de las letras estaban quemadas. Dentro, el olor a café rancio impregnaba el aire. Me deslicé en una cabina junto a la ventana y rodeé con las manos una taza de cerámica desportillada, como si el calor solo pudiera recomponerme. Pensé en cada mañana de Navidad que había pasado haciendo realidad los sueños de Andrew, en los juguetes, los suéteres, el olor a rollos de canela saliendo del horno. Pensé en el día que firmé la escritura que le dio un nuevo comienzo, creyendo que era un acto de amor que jamás olvidaría.
Pero esa noche, no era más que un lastre que había cargado durante demasiado tiempo, y mientras la nieve caía afuera, cubriendo el mundo de silencio, comprendí la verdad más cruel. A veces la sangre no es suficiente para calentarte. Las luces de neón del restaurante se desvanecieron en mi retrovisor mientras empujaba mi viejo coche de vuelta a la carretera resbaladiza por la nieve. La carretera se extendía como una interminable cinta de hielo, ese silencio que te aplasta. Apreté el volante con más fuerza, intentando no pensar en el espacio vacío donde solía estar mi familia. Los copos de nieve se arremolinaban en el haz de luz de mis faros, y entonces, de repente, vi las luces traseras desviándose bruscamente delante de mí, un sedán oscuro girando sobre el pavimento helado, con el metal chirriando al estrellarse contra un árbol en el arcén. El impacto me resonó, como si me hubieran dado a mí mismo. Por un instante, el mundo se detuvo, y luego empezó a salir humo. Me detuve, con el corazón latiéndome tan fuerte que apenas podía oír mi propia respiración. El entrenamiento que no había usado en años volvió a la vida con un rugido. Abrí la puerta de golpe, las botas crujieron al chocar contra la nieve, mientras corría hacia los restos. Dentro, un hombre estaba desplomado sobre el volante, con sangre manándole de la sien. El capó siseó y escupió humo de chispas, espesando el acre olor a combustible quemado en el aire frío. «Quédate conmigo», susurré. Aunque estaba inconsciente, mis manos encontraron el cinturón de seguridad, con dedos temblorosos contra el pestillo, hasta que finalmente cedió. Con todas mis fuerzas, lo saqué a rastras, tropezando hacia atrás en la nieve. En el momento en que caímos al suelo helado, un rugido rasgó la noche, el motor se incendió y lamió el aire. Apreté mi abrigo contra su cabeza, enredando mi aliento en nubes en la gélida noche. «Vamos, aguanta, no te atrevas a dejarme aquí con esto». Mis manos temblaban no de frío, sino de la aterradora idea de que esta vez podría no ser suficiente. Marqué al 911. Mi voz era rápida y entrecortada al dar nuestra ubicación, pero al colgar, el silencio se apoderó de mí. La carretera estaba vacía, sin luces, acercándose solo el crepitar del fuego detrás de nosotros. Cada segundo parecía una cuenta regresiva que no podía detener. Si esperaba, podría desangrarse antes de que llegara la ayuda. Así que tomé una decisión, lo arrastré poco a poco hasta que lo acomodé en el asiento del copiloto de mi viejo y destartalado coche. Tenía las manos manchadas de sangre mientras agarraba el volante, las llantas se engancharon y me dirigí a toda velocidad por la autopista hacia el hospital más cercano. Sabía que debía susurrar oraciones entre cada jadeo. Dentro de la entrada de urgencias, los camilleros se lo llevaron rápidamente, mi cuerpo se desplomó, agotado, pero no podía salir. Algo dentro de mí se aferró. Cuando busqué su identificación en la cartera, el nombre decía Louis Packett, y detrás de su licencia había una foto de una mujer sonriente con 2 niños. Marqué el número que decía hola. La voz del otro lado se quebró de preocupación cuando le expliqué. En menos de una hora, estaba allí. Esme. Con el pelo húmedo por la nieve, abrazaba a 2 niños medio dormidos con abrigos de invierno. Me agarró las manos, con los ojos húmedos de lágrimas. «Lo salvaste», susurró, como si las palabras no fueran suficientes. Lily, de 7 años, se acurrucó contra mí, con su cabecita apoyada en mi hombro en la sala de espera, mientras el pequeño Max dormía en brazos de su madre. Me quedé allí sentada. Paralizada en el sitio, el peso del hijo de un desconocido me apretaba contra la piel. Como si el universo hubiera decidido que, al perder a una familia, me encontraría con otra que jamás imaginé. No pensaba quedarme mucho tiempo en el hospital. Pensé que una vez que Louis estuviera en cirugía y su esposa hubiera llegado, mi parte en su historia había terminado. Pero Esme no quería ni oír hablar de eso. «Por favor», dijo, apretando la mano contra la mía como si yo fuera lo único estable en esa sala de espera estéril. «No puedes volver a salir esta noche. No con este frío. Quédate. Hasta que sepamos que está a salvo». No había lugar a discusión. Su voz transmitía la urgencia de una mujer que había visto la muerte pasar rozando a su familia y no podía soltar a quien la había alejado. Así que estuve sentada hora tras hora escuchando el siseo de las máquinas expendedoras y el ritmo de los monitores en habitaciones distantes. Cuando Louis por fin abrió, sus ojos pálidos pero llenos de alivio inundaron la habitación como la luz del sol abriéndose paso entre las densas nubes. Su mirada se posó en mí, confundida al principio, luego se suavizó mientras Esme explicaba. Me tomó la mano con debilidad, pero con determinación.
me salvaste la vida, murmuró con voz ronca. Nunca olvidaré esto. Debería haber terminado ahí. Debería haberme marchado, haberme escabullido de nuevo en las sombras de mi propio exilio. Pero la familia Beckett ya me había hecho un hueco, como si el destino me hubiera incluido en su historia, sin pedirme permiso. La noche siguiente, después de que los médicos confirmaran que Louis se recuperaría, Esme insistió en llevarme de vuelta. Pensé que quería dejarme en un hotel, pero cuando el coche entró en una entrada cerrada, me quedé sin aliento. La mansión se alzaba entre los nevados suburbios de Milwaukee. Como algo de otro mundo. Los amplios ventanales brillaban con una luz dorada que se reflejaba en la nieve recién caída. Un porche se extendía por la fachada, adornado con guirnaldas y coronas. Era el tipo de hogar que se ve en las películas navideñas, no en la vida de una mujer a la que le habían dicho que era una carga hacía menos de 24 horas. Dentro, el aire era cálido con el aroma a pollo asado y canela. Esme me acompañó hasta la mesa del comedor, donde Lily y Max esperaban sentados, con sus caritas iluminadas por la curiosidad. Me quedé sentado, incómodamente quieto, con el mismo abrigo desgastado que olía ligeramente a humo del accidente. Durante la cena, me contaron su historia. Los padres de Louis habían muerto en un accidente cuando él estaba en la universidad. La madre de Esme falleció por enfermedad, y su padre años después, de un infarto. Ninguno de los dos tenía abuelos en quienes apoyarse, y sus hijos nunca habían conocido lo que era encontrarse con los brazos abiertos de una abuela. Esme se inclinó sobre la mesa, con los ojos brillantes. Pregunté por ti mientras esperábamos. La enfermera me dijo que trabajaste décadas en el hospital, siempre dando, siempre ahí para quienes necesitaban atención. Cuando vi a Lily dormirse en tu hombro, yo vi a mi madre en ese momento. Vi lo que nos hemos perdido todos estos años. Quise ignorarlo y desestimar sus palabras como gratitud, pronunciadas en la oleada de alivio. Pero Louis asintió con seriedad. Tiene razón. Tu amabilidad, la forma en que entraste sin dudarlo. Hemos estado buscando esa calidez en nuestras vidas. Me quedé mirando mi plato, sin saber qué responder. Una parte de mí anhelaba sumergirme en el consuelo que ofrecían. Pero otra parte susurró. No pertenecía. No quiero ser una molestia, dije finalmente. Ya me has dado más de lo que merezco. Lily se deslizó de la silla y me rodeó la cintura con sus brazos. Quédate, dijo simplemente, con la voz apagada contra mi costado. Max me siguió, tirando de mi manga con su pequeña mano. En su inocencia, me dieron lo único que no había deseado en años. Esme sonrió entre lágrimas. Luego, todo se calmó. Al día siguiente, me acompañaron a la casa de huéspedes, escondida detrás de su finca. No era solo una habitación, era una casa completamente amueblada con alfombras suaves, lámparas cálidas y estanterías listas para ser llenadas. Un lugar propio, pero lo suficientemente cerca como para oír las risas de los niños en el jardín. Más tarde, Louis y Esme se encargaron del papeleo, insistiendo en que la escritura estuviera a mi nombre. Querían que fuera algo oficial, no una obra de caridad. Esto es gratitud, me dijo Louis con firmeza. Y familia. Me dieron responsabilidades ligeras, contar cuentos antes de dormir, revisar mis rodillas raspadas, cuidar el huerto de hierbas cerca del porche trasero. Pequeñas cosas. Pero me hicieron sentir útil de nuevo. No era un peso muerto. No era invisible. Por primera vez en años, un propósito se agitó en mi pecho como brasas prendiéndose fuego. Mientras yacía en la tranquila casa de huéspedes esa noche, la nieve seguía cayendo afuera. Sentí algo que creía haber perdido para siempre la esperanza. Los días siguientes adquirieron un ritmo que no conocía desde hacía años. La luz de la mañana se filtraba por las cortinas de la casa de huéspedes. Suave y compasivo. Y al poco rato, el sonido de unos pequeños pies resonó en la nieve, llamando a mi puerta. Hora de contar cuentos. La abuela Betty Lily gritaba con el aliento empañando el cristal. Nunca le había dado permiso a nadie para que me llamara así. Pero lo soltaba como si siempre hubiera sido mío. Max me seguía con su osito de peluche bajo el brazo, sonriendo como si yo fuera el mismísimo sol. Les contaba historias en el desayuno. A veces, viejos cuentos populares. A veces, recuerdos de mis años en el hospital.
Se quedaban con los ojos abiertos mientras les explicaba cómo la amabilidad podía sanar heridas que ninguna venda podía cubrir. Cómo escuchar podía ser más fuerte que la medicina. Cuando Max se raspó la rodilla en el camino helado, corrió hacia mí antes siquiera de llamar a su madre. Y cuando Lily se preocupaba por un examen en la escuela, se sentaba a mi lado en la cocina mientras yo amasaba y le susurraba: puedes lograr cosas difíciles cuando alguien cree en ti. Lois, que aún se recuperaba, también se apoyó en mí. Le traje té con hierbas del jardín. Le presioné paños fríos en la frente. Cuando los dolores de cabeza persistían y lo regañaban con suavidad. Cuando intentó volver al trabajo demasiado pronto, Esme se rió una vez y dijo que por fin escuchaba a alguien. Cada día sentía que los hilos se tejían más a mi alrededor, atrayéndome hacia la trama de sus vidas. Llegó la Nochebuena. Afuera, mientras nos reuníamos en la sala, caía una nieve espesa y constante. Un pino alto se alzaba en un rincón, con las ramas desnudas, salvo por el tenue olor a savia. Cajas de adornos nos esperaban a nuestros pies. Globos de cristal. Ángeles de madera. Cadenas de luces parpadeaban en rojo y verde. Esme le entregó a Max un copo de nieve de papel que él mismo había cortado, y él lo colgó con orgullo en una rama baja. Lois se sentó en una silla sonriendo mientras veía a Lily subirse a un taburete para cubrirlo con oropel. La radio sonaba suavemente, villancicos que no había escuchado en décadas. Me encontré riendo con esa clase de risa que se escapa antes de recordar que se supone que debes estar protegido. Lily me jaló hacia el círculo y me puso un delicado adorno en la mano. Este es tuyo, dijo. Era un corazón de plata, pulido y sencillo. Lo coloqué cerca del centro del árbol y, por un momento, me aparté y me quedé mirando, preguntándome cómo mis manos que una vez empacaron cajas con vergüenza, ahora colgaban símbolos de amor. Cuando se colocó el último adorno, el árbol resplandeció de color, pero solo quedaba una cosa, la estrella. Lily la sostenía con cuidado entre ambas manos, mirando a sus padres y luego a mí. Se acercó, y su voz se convirtió en un susurro que me envolvió el alma. Abuela, ¿puedes poner la estrella encima? Se me cerró la garganta. Hacía años que nadie me llamaba así. Nadie me había mirado con tanta expectativa, con tanta confianza. Por un instante, quise negarme a insistir en que sus padres lo hicieran, que no me correspondía. Pero Lily apretó la estrella contra mi pecho, y Max asintió solemnemente, como si comprendiera la gravedad del momento. Subí el taburete lentamente, con las manos temblorosas y las lágrimas ya asomándome por las comisuras de los ojos. Cuando coloqué la estrella, la habitación pareció brillar con más intensidad, como si la luz me hubiera estado esperando. Estallaron los aplausos, las manitas aplaudiendo a Esme, riendo, Lois secándose los ojos sin vergüenza. Me quedé allí, parpadeando ante el árbol resplandeciente, y por primera vez en años, el vacío interior se llenó de calidez. No de lástima. No de obligación. Pertenecer, y al bajar, Lily me abrazó y volvió a susurrar abuela. Esta vez, no me inmuté. La abracé fuerte, dejando que las palabras se asentaran en mis huesos como si siempre hubieran sido mías. La paz nunca dura para siempre. Debí haberlo sabido. Por un tiempo, la vida con los Beckett parecía estar libre de sombras. Me desperté con las risas de los niños, cuidé el huerto, leí cuentos antes de dormir y creí, quizás tontamente, que mis viejas heridas por fin habían cicatrizado. Pero los rumores suelen infiltrarse en vidas tranquilas, le llegó la noticia a Andrew. Todo empezó con una llamada telefónica una tarde. Su voz era suave, casi demasiado suave. Mamá, ¿cómo estás? He estado preocupada. ¿Estás comiendo bien? ¿Necesitas algo? Quería creerle. Por un momento, me dolió el pecho con la familiar atracción de la maternidad. Pero entonces, su tono cambió. He oído que te has mudado con gente rica, debe ser agradable. Vivir en una mansión mientras tu propio hijo lucha por llegar a fin de mes. La culpa que intentó inculcarme era aguda. Tragué saliva con dificultad. Andrew, estoy bien. No tienes que preocuparte. Pero no era preocupación lo que quería. Era dinero. Y cuando no se lo ofrecí, la máscara se deslizó aún más. Eres egoísta, siseó. Abandonando tu propia sangre para ser la abuela de desconocidos. ¿Acaso te importa lo que nos pase? Sus palabras hirieron más profundamente que el viento de Chicago.
Colgué antes de que se me cayeran las lágrimas, pero las llamadas no pararon. Día tras día, mensaje tras mensaje. La preocupación se convirtió en culpa, la culpa en furia. Entonces Ren encontró la manera de entrar. Le escribió a Esme un largo correo electrónico repleto de veneno. Acusó a Louis y a Esme de manipular a una anciana para robarle sus bienes, pintándome como una pobre tonta a la que habían estafado y despojado de todo lo que poseía. Esme me mostró el mensaje, con el rostro tenso por la ira. Pero con voz firme. Sabemos la verdad, Betty. No dejes que su veneno te alcance. Aún así, me alcanzó. El primer clímax llegó en una noche nevada. Acababa de cerrar mi pequeña casa de huéspedes cuando unos golpes resonaron en la puerta. Se me heló el corazón antes de abrirla. Andrew estaba allí, con las mejillas sonrojadas, los ojos húmedos y la voz entrecortada. Mamá, por favor. Nos estamos ahogando. La hipoteca, las facturas. Tienes que ayudarnos. Un préstamo, lo que sea. Negué con la cabeza, con un nudo en la garganta. No puedo, Andrew. Esta casa fue un regalo. No me corresponde venderla, y aunque lo fuera, me debes una. Su voz se quebró en un grito. Después de todo lo que has hecho por desconocidos, ni siquiera puedes ayudar a tu propio hijo. Cuando me mantuve firme, me empujó y entró a trompicones en la sala. Se dejó caer en el sofá como si perteneciera a ese lugar. Entonces me quedo a pasar la noche. No me importa lo que digas. El miedo me arañó las costillas. Este no era el niño que había criado, era un hombre consumido por la desesperación y la sensación de tener derecho a todo. Me temblaban los dedos al alcanzar el teléfono. La voz del operador me tranquilizó. La policía viene en camino. Cuando las luces intermitentes finalmente se iluminaron, la nieve azul y roja, el rostro de Andrew se contorsionó con traición mientras lo escoltaban hacia afuera. Pero la traición fue mía, no suya. Mi hijo se había convertido en un extraño en mi propia puerta. Pensé que ahí terminaría, pero el segundo golpe llegó semanas después. Era el recital de invierno de Lily. Me había rogado que fuera, con su carita radiante de emoción mientras practicaba sus líneas. Me vestí con cuidado, con la esperanza de mimetizarme con la multitud de padres y abuelos. El auditorio bullía de charlas, con el olor a café y abrigos de lana impregnado en el aire. Entonces lo oí. Mamá. La voz de Andrew atravesó la sala como un cristal, y todas las cabezas se giraron mientras se dirigía furiosa hacia mí. ¿Cómo te atreves a desfilar por aquí como la abuela perfecta, mientras tu verdadera familia sufre? Los susurros resonaron entre la multitud. Los padres abrazaron a sus hijos con más fuerza, los profesores se quedaron paralizados a medio paso. Me ardían las mejillas cuando todas las miradas se posaron en mí. Soy tu hijo, Andrew, gritó, señalándome la cara con el dedo. Y los elegiste a ellos antes que a mí. Antes de que pudiera responder, Lois pareció tranquilizarse, a pesar de su persistente cojera. Se interpuso entre nosotros, con voz tranquila, pero firme. Ya basta. Este no es el lugar. El brazo de Esme me rodeó los hombros, acercándome a ella. Lily se asomó por detrás de la cortina, con los ojos muy abiertos, su alegría atenuada por la escena que se desarrollaba ante ella. La seguridad entró, guiando a Andrew hacia afuera mientras se retorcía contra ellos. La humillación se me pegó como humo, denso y sofocante. Pero cuando la mano de Esme apretó la mía, cuando Lily pronunció la palabra abuela desde el escenario. Recordé mi lugar y, por primera vez, no corrí tras mi hijo. Pensé que la humillación en el recital de Lily sería el final. Pensé que Andrew por fin comprendería que había límites que no podía cruzar. Pero la desesperación siempre cala más hondo. Tras atravesar cualquier barrera, la carta llegó primero. Doblada y con sello oficial. Mi nombre escrito con tinta negra, como si fuera el acusado de un delito que no había cometido. Andrew había contratado a un abogado, tacaño y descuidado, pero lo suficientemente ruidoso como para causar problemas. La demanda era clara. Los Beckett me estaban explotando. No tenía la capacidad mental para administrar mis asuntos. Querían la tutela de mis bienes, el control sobre mí. Me senté a la mesa de la cocina, con el papel temblando en mis manos mientras Esme leía las palabras en voz alta. Su voz temblaba de furia. ¿Cómo se atreven?
Después de todo, ¿cómo se atreven? Louis puso una mano firme sobre la mía. Que lo intenten, dijo. Su voz transmitía la serena seguridad de un hombre que había vivido su vida en los tribunales. Lucharemos contra esto. No estarás solo. Pero estaba aterrorizado. Durante semanas, el sueño me llegó, interrumpido por pesadillas de firmas robadas. Me arrebataron mi casa. Mi libertad, borrada por el mismo hijo por el que una vez lo sacrifiqué todo. El día de la audiencia, me senté entre Louis y Esme en una sala fría, donde cada sonido resonaba con demasiada fuerza. Andrew se sentó frente a mí, con su abogado barato susurrándole al oído como una serpiente. Evitaba mirarme a los ojos, pero sentía el peso de su presencia en el pecho. Su argumento era cruel y preciso. Me pintaron como una anciana frágil, incapaz de cuidar de mí misma. Dijeron que los Beckett me habían manipulado con promesas de comodidad a cambio de mis propiedades. Me llamaron confundida, vulnerable, débil. Apreté las manos en el regazo mientras la jueza escuchaba su expresión, indescifrable. Entonces nos tocó el turno. Louis se irguió con paso decidido, con un traje elegante, pero una mirada cálida. Habló con serena autoridad, y cada palabra cayó como una piedra en un estanque en calma. Su señoría, esta mujer no está confundida. No es vulnerable. Ella es una sobreviviente. Una enfermera que dedicó 40 años de su vida al cuidado de los demás, que crió sola a su hijo tras perder a su esposo prematuramente. Está aquí hoy porque ese mismo hijo pretende despojarla de la dignidad que se ha ganado. Presionó un botón y la pantalla de la sala se encendió. Las imágenes mostraban a Andrew golpeando mi puerta, gritando, entrando a la fuerza en mi casa, desplomándose en mi sofá con la prepotencia de quien se cree dueño de mí. Las imágenes hablaban más fuerte que cualquier testimonio. Se escucharon jadeos por toda la sala. Incluso la compostura de la jueza le quebró las cejas al ver la ira de Andrew desbordarse en la pantalla. Su abogado tartamudeó, intentó objetar, pero la verdad era innegable. Cuando finalmente llamaron a Andrew para que hablara, su voz tembló, su historia se derrumbó. Bajo el peso de la evidencia. Es mi madre, insistió. Solo intentaba protegerla, pero las palabras sonaron huecas, distorsionadas por la codicia. El fallo del juez fue rápido y definitivo. Se deniega la solicitud de tutela. Las pruebas demuestran una clara intención de acosar y explotar. Este tribunal falla a favor de la señora Harper. Su mazo golpeó y el sonido resonó en mí como un trueno. El alivio y el dolor se unieron, convirtiéndose en lágrimas que resbalaron silenciosamente por mis mejillas. El rostro de Andrew se puso rojo, una mezcla de vergüenza y furia. Y por primera vez, no vi a mi pequeño en él. Solo vi a un hombre al que ya no podía salvar. Cuando terminó, Louis me tocó el hombro suavemente. Ya está, dijo. Pero sabía que había que hacer algo más. Esa noche, de vuelta en la tranquilidad de la casa de huéspedes, cambié mi número de teléfono. Bloqueé sus correos. Cerré todas las puertas que pudiera usar para volver a colarse en mi vida. Y aunque mi corazón se rompió al presionar la última tecla del teléfono, también sentí una extraña ligereza, como si finalmente hubiera dejado de cargar con un peso que nunca me correspondió. Por primera vez, comprendí que amar no significa rendirse. No significa destruirte por alguien que se niega a ver tu valor. Y así, con manos temblorosas y el corazón roto, dejé a mi hijo por completo y me volví hacia la familia que me había elegido. Pasaron 2 años, y las estaciones transformaron todo a mi alrededor. La amargura de aquella primera Navidad hacía tiempo que se había transformado en algo nuevo. Algo estable. Ya no era la mujer abandonada al frío. En nuestro barrio, era la abuela Betty. La gente me saludaba mientras cuidaba el jardín delantero. Sus hijos se detenían a señalar las hileras de hierbas y flores que yo hacía florecer. Algunos acudían a mí en busca de consejo para la tos o una raspadura en la rodilla, y yo sonreía, retomando el papel que había desempeñado durante décadas. Pero la verdadera alegría provenía de 2 pequeñas manos que agarraban las mías, lirios a un lado, máculas al otro. Caminábamos por aceras espolvoreadas con tiza en verano y bordeadas de hojas quebradizas en otoño. Me arrastraban hacia puestos de helados, parques infantiles y librerías, sin cuestionar jamás si pertenecía a ellos. Su confianza era plena e inquebrantable, y sanó heridas que pensé que nunca cerrarían. Louis había vuelto al trabajo,
con buena salud. Esme prosperaba con su negocio, pero aún encontraba tiempo para cada obra escolar y picnic en el patio. Juntos, construyeron una vida donde el amor llenaba el aire, como el oxígeno. Una vida que me atrajo hacia adentro y nunca me soltó. Entonces llegó el día que nos uniría para siempre. El juzgado estaba en silencio, casi reverente, mientras firmábamos los papeles. Adopción de adultos, lo llamaban. Louis y Esme estaban sentados a mi lado, sus bolígrafos garabateando la página con la misma seguridad que los votos matrimoniales. Mi nombre cambió de Betty Harper a Betty Harper Beckett. Cuando el juez levantó la vista sonriendo y lo declaró oficial, se me cortó la respiración. No me había dado cuenta de lo mucho que necesitaba ese reconocimiento, esa permanencia. No era simplemente una invitada ni una amable desconocida que se había colado en sus vidas. Era familia. Legalmente. Eternamente. Innegablemente. Celebramos al más puro estilo Beckett, con calidez, risas y una tradición que crearon solo para mí. Un día de acogida, explicó Lily mientras saltaba a mi regazo. Es el día en que te conseguimos, abuela. Tenemos que celebrarlo cada año. La casa relucía de luces, el aire impregnado de olor a pan horneado y canela. Amigos y vecinos llenaban las habitaciones, brindando por la noche que había comenzado con fuego y miedo, pero que terminó con salvación. Lily y Max desaparecieron un momento, luego regresaron con sus pequeñas manos, agarrando algo doblado y colorido. Lo pusieron en las mías. Una tarjeta hecha de cartulina, con los bordes irregulares, los trazos de crayón desordenados pero llenos de amor. En el frente, en letras negritas, habían escrito, «Eres nuestra verdadera abuela». Las lágrimas difuminaron las palabras hasta que apenas pude leerlas. Los abracé tan fuerte que se partieron de risa. Y en esa risa, sentí que cada fractura de mi corazón finalmente sanaba. Más tarde, cuando los invitados se fueron y las luces se atenuaron. Me senté en mi silla junto a la ventana. La nieve caía reflejando el resplandor de la luz del porche. Afuera, Lily y Max se revolcaban en la nieve, con sus bufandas rojas ondeando tras ellos mientras rodaban y gritaban de alegría. Sus voces resonaban en la noche, brillantes como campanas. Apreté la tarjeta hecha a mano contra mi pecho. El papel, suave por mis lágrimas, susurró en el silencio de la habitación palabras que había llevado en mi interior toda mi vida, pero que nunca creí que diría con la verdad. Por fin, dije, con la voz entrecortada en una sonrisa, estoy en casa. La vida me ha enseñado que la familia no son solo las personas con las que naces, sino las que eligen amarte, respetarte y estar a tu lado cuando llegan las tormentas. Nunca somos demasiado viejos para empezar de cero, encontrar nuestro lugar o sentirnos en casa otra vez. Si esto te conmovió, dale a me gusta. Suscríbete para más experiencias conmovedoras. Y comparte en los comentarios una historia de tu vida, o una que hayas presenciado, que demuestre lo que significa la verdadera familia.